A inicios de los 80, el cine peruano tuvo un despegue en sus producciones. Ello se acompañó con la aparición de nuevas miradas con las cuales el público se pudiese identificar. Aunque estas producciones fueron bien recibidas por el público, el uso de ciertos recursos narrativos que se vieron repetidos en los filmes generó a largo plazo un rechazo por parte de los espectadores. Así, el cine peruano fue estigmatizado y reducido únicamente a mostrar calatas, lisuras y terrorismo. Pero, ¿qué tan válida es esta imagen en nuestro cine? Te damos la bienvenida a Yacana y te invitamos a explorar con nosotros los estigmas del cine peruano. ¿Qué esperas? Las calatas nos dan la imagen de un cine peruano erótico, sensual y hasta para algunas personas pornográfico. Es tal vez la característica que más alejaba al público familiar de las butacas. Para ellos no era seguro ir con sus hijos al cine, sabiendo que en cualquier momento podrían aparecer un par de pechos en la pantalla, un prejuicio que no solo se encuentra presente en el cine. Antes de entrar al tema, hay que aclarar una cosa: lo erótico y lo pornográfico son dos cosas distintas. Para mí, dice este escritor, la diferencia parte de 3 coordenadas. Una, dice Argullol, es el espacio. Mientras la pornografía siempre quiere el fragmento, el erotismo busca la unidad corpórea, ¿no? La pornografía es genitalidad actuante y no pretende ser otra cosa. La otra es el tiempo. Mientras la pornografía quiere velocidad, es fast food, comida rápida para los sentidos. El erotismo exige detenimiento y un tiempo lento. La tercera es que, mientras la pornografía está constituida en un escenario de consumo, el erotismo está constituido en un escenario de aventura, de descubrimiento. Todo eso es lo pornográfico. Y lo pornográfico, por supuesto, se consume pues a raudales, ¿no? Pero lo otro es algo mucho más circunscrito, repito, restricto y más exclusivo, ¿no? De mayor calidad. Entonces, con esto dado por hecho, ¿existe un cine peruano erótico? ¿Un cine de calatas? No, y Bedoya tiene un buen punto al respecto. Al igual que la poca producción de películas en nuestro país no permite la consolidación de patrones y modelos que se repitan en lo que llamaríamos un género, no existe cine peruano erótico, pero sí momentos de erotismo, al igual que no existe un cine de acción, o de terror, o comedia peruana, aunque Tonderos se esté encargando de eso. Son situaciones y poco más que eso. Al hablar de erotismo, tendríamos que asociarlo a aquellos elementos que lo identifican en el cine: cuerpos seductores, pasiones intensas, desnudos o la práctica de la sexualidad en sus tantas formas. Si miramos el cine peruano del pasado, casi no encontramos estos componentes. Lo que encontramos son pequeñas exposiciones del erotismo representado de distintas maneras, ya que al igual que contamos con distintos autores, se nos presentan distintas calatas. Tenemos a las mujeres filtradas por un velo o vapor de Robles Godoy, las femme fatale de Lombardi, la sexualidad como herramienta de control en Mada Inusa y muchos otros casos. La calata peruana, como un objeto dentro de nuestro cine, con el significado que se le ha impuesto, no existe. Lo que existe es una variedad de interpretaciones de la sexualidad y el cuerpo desnudo de la mujer a través de diferentes miradas. Podríamos seguir dando ejemplos y ninguno de ellos, o al menos no lo suficientes, mostrarán un patrón o modelo que se repita. Sin embargo, sí existe una inclinación presente en la mayoría de estas representaciones, y también en nuestra realidad: el pudor y el castigo frente a la presencia del cuerpo desnudo. El cine peruano es puritano, más bien represivo. Sanciona la expansión erótica con el castigo extremo. La existencia del estigma de las calatas en nuestro cine, sin muchos fundamentos, es una prueba de ello. No es sorpresa, los peruanos somos inquisidores, chismosos, sapos y muchas otras cosas. Reprimimos nuestra sexualidad en el cine y en nuestra realidad. Rebajamos a una mujer por mostrar más de lo que permitimos y rebajamos a nuestro cine por mostrarlas a ellas. Y si no rechazamos el desnudo en primera instancia, pedimos razones de más cuando la única que necesita es la misma verosimilitud que comparte cualquier otro elemento de la narración. El cine peruano no es erótico, y mucho menos pornográfico. Este es un juicio por parte del espectador, pero que no necesariamente está presente en las obras. Cuando entramos en la sala, no solo vemos la película con los ojos, sino también con nuestros prejuicios, y hemos dejado que esta mirada reemplace a la obra. Rebajar nuestro cine a un desnudo daña nuestras historias y nuestra cultura. Sin embargo, terminamos siendo los mayores afectados de autocensurarnos en el arte y en la vida. ¡Viva el Perú, carajo! ¿Qué sucede con las lisuras? ¿Desbordan con exceso en el imaginario de las películas peruanas? ¿O son tan solo parte de nuestra identidad?
Empecemos por ver cómo las comprendemos en el día a día. Solemos compararlas con groserías o con algo soez. La RAE define grosería como descortesía, falta grande de atención y de respeto. Soez es algo bajo, grosero, indigno y vil. Sin embargo, la lisura mantiene una dualidad en su significado. Puede ser tanto un atrevimiento o una muestra de sinceridad. En nuestro país, además, esta puede ser entendida como gracia o donaire. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Podemos decir mucho el significado de las palabras, pero al final importa más cómo se desarrollan dentro de nuestro contexto. Marco Aurelio de Negri sobre esto menciona algunos puntos. Cuando una lisura está bien utilizada. 1. Cuando no podemos hablar, porque una emoción muy fuerte nos domina. 2. Cuando no queremos expresarnos racionalmente, sino que preferimos tomar la carta de la emoción. ¿Resultaría impropio hacerlo? ¿O debemos entender que existen contextos donde expresarnos de cierta manera tendría mejor efecto? ¡Universitarios de mierda! ¡Váyanse a la concha de su madre! Un carajo bien puesto vale pues por muchas palabras y por una exposición de ideas, ¿no? Por supuesto. Resulta incluso interesante cómo en el Perú se forjaron algunas lisuras por su cuenta, manteniendo significados diferentes a la de nuestros pares latinoamericanos. Lisuras como cojudez o de puta madre expresan tanta peruanidad como nuestra comida. Para conocer un poco más acerca de los orígenes de la lisura, es posible observar en qué contexto surgió como mecanismo literario. Salazar Bondy nos lo explica en Lima lo horrible. En un contexto peruano donde la literatura no tenía la libertad de hacer el uso del lenguaje malsonante, nació la lisura. Para Salazar Bondy, la lisura alude a la superficie lisa de las personas, nos permite llegar al orgullo, a la soberbia o a la moral ajena del lisuriado sin desgarrar las susceptibilidades. Y aquello nos puede llevar a expresar, como se menciona anteriormente, algo que con palabras del día a día resultaría insuficiente. De igual manera, en una entrevista a Julio Evia, escritor del libro Lenguas y devenires en pugna, vemos cómo existen territorios donde los tabúes lingüísticos específicos desaparecen. Sin esta grabadora, si tú no fungieras de entrevistador y yo de entrevistado, nos hubiéramos vinculado vía un amigo común y estaríamos tomando 4 chelas. Esto sería otro territorio, donde no habría funciones que cumplir y ni tú ni yo estaríamos jugando la imagen profesional correspondiente. Incluso podríamos utilizar exclusivamente jerga para comunicarnos. Volviendo al tema de los estigmas del cine peruano, evidenciamos cómo las lisuras, a pesar de haberse movilizado de los prejuicios de antaño, permanecen en el pensar popular como vulgares. Sin embargo, esto resulta irónico, pues muchas veces se trata de demostrar contextos sociales o situaciones donde el enunciar una lisura resulta de lo más correcto. Las películas y el arte en general son quizás espacios donde invocar a lo no educado nos permite observar y explorar nuestra realidad. Permitirnos recibir el cine sin prejuicios quizás logre realizar introspecciones y si bien resultaría cínico aducir que no existen películas con excesos, el hacer lo contrario y tener preconcepciones y juicios de valor sin siquiera haber visto una película puede forzarnos a no poder apreciar o no insertarnos en algunas propuestas del cine nacional. El último estigma se encuentra en la cicatriz histórico-cultural constante de una de las épocas más traumáticas y desagradables de nuestra historia, la violencia criminal y terrorista desatada por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru y la serie de consecuencias que ello propició en nuestra memoria colectiva. Resulta sencillo resumir por qué este conflicto es de vital importancia para la creación de ficciones cinematográficas. Películas como La Boca del Lobo, de Francisco Lombardi, difícilmente son particulares, no por su impacto en salas, sino más bien por la reiteración del tema. Las películas que lo antecedieron y proliferaron durante la época generaron el estigma alrededor del cine que trataba esta herida social. En la modernidad, existen 2 vertientes principales para la evaluación del caso: el criterio histórico representativo, el cual se basa en únicamente ambientar una serie de acciones en el contexto del conflicto, y la liberación a través del arte, la cual posee un alto contenido de mensaje y reflexión sobre el tema. Ambos conceptos son especulativos y derivados del observable en el cine de nuestro país. El primer caso es estadísticamente comparable con los mecanismos de las grandes industrias y sus filmografías basadas en la construcción de monumentos audiovisuales que hacen eco a sus entornos sociales, políticos e históricos. Un ejemplo son las veces que ha sido retratada la Segunda Guerra Mundial por diversos países. De igual manera, la destructiva época del conflicto armado interno y sus consecuencias serían retratadas por el valor audiovisual del Perú. A la ecuación y en el marco de liberación a través del arte se le suma el factor producción y el factor cine social latinoamericano.
El primer factor proviene de la capacidad de sostener etapas productivas que incluyan la distribución, en la mecánica del contexto fílmico. Aunque existe comprensible restricción por parte de la naciente industria, las iniciativas estatales han logrado financiar este tipo de proyectos. Al margen del apoyo, las producciones en el Perú no poseen la magnitud dotada por las grandes industrias extranjeras. Aquello, combinado con el segundo factor, el esquema social del cine latinoamericano, resume las temáticas en cierto contexto y por lo tanto crea la ilusión de la explotación y de la poca variedad. Nadie quería ver películas peruanas porque decían no, que son siempre de esto, de no sé qué, una serie de temas que no querían ver, ¿no? Entonces ahora se ha roto eso, y eso es positivo, ¿no? Ahora hablemos de la actualidad. En el 2013, el cine peruano experimentó un fenómeno insólito. Asumare, la película más taquillera de producción nacional con más de 3 millones de espectadores. Esto llevó al cineasta peruano a pensar que puede ser rentable hacer cine en el Perú y también lo llevó a conocer que existe un público que busca contenido de baja exigencia y que funcione como evasión pasajera. Estas nuevas formas y clichés han acaparado el cine comercial, generando que muchas productoras copien ese sistema, ocasionando al mismo tiempo un fuerte contraste con la propuesta de cine de autor. Con este nuevo sistema, ¿dónde quedaron los prejuicios? El cine comercial actual está hecho para las grandes masas. Siguiendo el ejemplo de películas de comedia que fueron un éxito, el contenido debe ser el más efectivo para tener un enorme target. Para ello, las productoras hacen películas familiares e incluso para niños. Esto ha permitido que los estigmas queden fuera de este cine y ha generado una reconciliación con los espectadores y el cine peruano. En el caso del cine de corte autoral, el mismo que apunta a moverse por festivales, si bien ha reducido el uso de desnudos, que apenas podemos verlos, ha continuado con temas de lisuras y terrorismo. Incluso en las películas comerciales se pueden escuchar algunas groserías. Se ha llegado a un consenso sobre la idea de este recurso, como si fuese un reflejo de la propia normalidad del universo existente, aunque su frecuencia de uso igualmente se vea reducida. Por el tema de la violencia, estos entendimientos se han reactivado, pues muchos personajes involucrados han empezado a salir libres de sus condenas luego de 25 años. Esto lleva a directores a querer reflexionar y a conservar una memoria, además que mucho de lo que vimos hoy es una repercusión de la época del terrorismo. Estos temas de igual manera son mucho más escasos, pues los cineastas más jóvenes han nacido fuera de esta violencia y tienen miradas mucho más intimistas. Dentro de la reconciliación con el espectador, el cine comercial y autoral han generado nuevos estigmas y costumbres. El primero propone que en el Perú solo se hace cine ligero o películas de autor que son aburridas. Esto nace con el caso de Asumare y las películas que han intentado imitar sus fórmulas, de modo que el espectador ha sugerido que solo existen guiones flojos dentro de nuestro cine. Por otro lado, la idea del cine de autor como corriente tediosa o aburrida es un estigma generado por la repercusión que tuvo la película La Teta Asustada. En el 2009, esta cinta llegó a ser nominada al Oscar, por lo que muchos peruanos asistieron con la idea de ver una película del estilo de las que son premiadas por la Academia. Pero la composición de la premiada cinta, al ser muy diferente al tipo de cine al que estamos acostumbrados, no llegó a ser comprendida en su complejidad, y se le dotó de una respuesta negativa. Finalmente, existe un cruel prejuicio que resume el entendimiento inquisidor que tiene nuestra sociedad en cuanto a las cintas peruanas. No se puede hacer un cine atrevido y comercial a la vez. Esto demuestra la mirada crítica que tenemos hacia nuestro cine. Esperamos ver algo original, lejos del cine ligero, pero al dotar de profundidad a las tramas, tildamos a estos filmes de aburridos. Podemos concluir... ¿A mí? A mí me preguntas a mí que cómo me gustaría que fuera. Que no importa cuánto cambie el cine que se realice en el país, quizás el problema no es el tipo de realización o el matiz, ya sea comercial o autoral. Los estigmas existen por la visión crítica y prejuiciosa que tenemos los unos de los otros. Cómo se desarrollen estos nuevos estigmas y cómo nuevamente se reformulase el cine peruano es un misterio. Pero está en nosotros mismos avanzar y no dejarnos llevar por aquellos prejuicios inconsistentes que nos tapan los ojos al maravilloso cine peruano.